hay que hablar de lo bueno que tenemos, porque nos ha costado, ahora sí que tenemos que decirlo literalmente, sangre, sudor y lágrimas, aprender a lidiar con los problemas tan fuertes que hemos tenido últimamente en el Estado en materia de seguridad. Uno de los grandes aprendizajes ha sido poder capacitar a agentes muy especializados en el manejo de situaciones muy delicadas, y esto sería en dos aspectos: el grupo o la unidad antisecuestros, que he tenido comentarios de primera mano donde me han dicho de la extraordinaria labor que realizan en comunión con la familia víctima durante un proceso tan difícil, donde hay tanta angustia y estrés de por medio. Y aparte, hablar en particular de un último caso donde uno de los psicólogos de este grupo de la Procuraduría fue el que pudo de alguna manera, junto con todo el demás equipo, facilitar que se diera un resultado, pues dentro de lo que cabe y se puede decir favorable para todos. ¿Cómo formaste este grupo antisecuestros? ¿Cómo están entrenados? Y platícanos un poco de estos, pues le podríamos llamar casi héroes anónimos, porque hacen un trabajo extraordinario. Así es, Susana. Bueno, antes de entrar al tema, tú dijiste algo muy importante ahorita, y es cierto, que no se nos olvide lo que nos pasó, para no descuidar en las próximas generaciones o en las próximas administraciones, que ese tipo de grupos, de procesos, de procedimientos que se han creado, que no se eche a la basura, que no llegue alguien y ya no sirve, vamos a hacer otra cosa. A lo mejor se pueden mejorar, pero hay que darle continuidad a esos trabajos, y que el tema de seguridad es muy importante en la sociedad, hay que darle la atención requerida. Y sí, mira, el grupo antisecuestros como unidad se forma por un decreto que hace el gobernador, donde hay todo un modelo de seguridad para el Estado, en el que ya conocemos el plan estratégico contra el robo de vehículos, lo que es fuerza civil, y dentro de esto viene la unidad antisecuestros, donde se concibe como una unidad independiente de la Agencia de Investigaciones, dependiendo directamente del procurador, con algunas directrices que a nivel nacional se lanzan, y con otras que a nivel local nuestro gobernador nos instruyó. Es un grupo que en una primera instancia fue entrenada por el FBI en Estados Unidos, y de ahí nosotros con la propia experiencia del grupo, con sistemas propios, fuimos elaborando procesos y protocolos ya particulares a lo que pasa en nuestro estado. Es decir, no es lo mismo el tipo de secuestro que se da en los Estados Unidos de Norteamérica a los secuestros que se dan aquí en México, pero le sirvió de una base muy importante. Este grupo constantemente lo que tratamos de hacer es que se capacite constantemente, tanto con lo que genera la misma experiencia que nos da el grupo, y con lo que se genera en otras partes. Han estado en El Salvador, han estado en Washington, han estado en Houston, es decir... o sea, son agentes altamente entrenados. Son agentes no nada más entrenados, sino que su perfil psicológico, su perfil por competencia también fue revisado por el área correspondiente de la Procuraduría, para que estén el personal que les gusta hacer eso, que les apasiona hacer eso y que sienten hacer eso. Que tienen que tener la inteligencia emocional y también la parte intelectual para poder manejar una situación de crisis tan severa. Y la capacitación. Y la capacitación. Es muy importante. ¿Cómo funciona esto? Una familia que está pasando por una situación así acude a la Procuraduría, y la Procuraduría, ¿qué hace después? La Procuraduría de sus diferentes áreas están ya capacitados para, cuando se recibe un asunto de estos, canalizar directamente a la unidad. Y la unidad tiene también área de recepción para poder atender obviamente a la gente que llega a tener una situación. Empiezan el rastreo, empiezan la lectura del caso. Hay procesos muy específicos y grupos de personas que en un mismo caso intervienen haciendo labores diferentes. Entran, por ejemplo, en el proceso de negociación cuando empiezan las llamadas. Es el punto más importante. Entrar en ese proceso, en un proceso de comunión entre la familia y las personas, los agentes que se encargan de esa parte,
porque también la familia debe estar convencida y dejarse ayudar. ¿Se busca el rescate de la persona sin que tengan que pagar? No necesariamente. Lo que se busca es salvar la vida de la persona, Primero, ¿no? Se privilegia la vida de la persona, sí, eso es correcto, y durante el transcurso, durante el procedimiento de este proceso, van surgiendo cosas que de acuerdo a sus procesos establecidos se van tomando decisiones. Es decir, siempre se privilegia la vida de la persona, pero si en un momento en el transcurso de la privación, vemos que la vida de la víctima corre peligro por otras circunstancias diferentes al tema económico, de un secuestro económico, porque a veces los secuestros no nomás son económicos, sino que se dan por otro tipo de situaciones. Entonces se valora la posibilidad de un rescate, pero es lo último que se llega a hacer. Hay dentro de la gran gama de casos de privaciones de la libertad diferentes, te podría hablar de dos tipos, a grosso modo, los perpetrados por profesionales, entre comillas, de ese tipo de delitos, y los que son de ocasión, como pudo haber sido este último caso que se da entre estudiantes del tecnológico, ¿verdad? En ese caso en particular, uno de tus elementos tuvo una labor extraordinaria en el manejo psicológico, cuando había incluso una amenaza hasta de privarse de la vida cuando vio frustrado ya todo el proceso del secuestro que había cometido. ¿Nos puedes platicar un poco de esto? Claro, Susana. Ahorita decías que hay gentes profesionales o de ocasión. De cualquiera de los dos, siempre terminan tras la reja. Siempre los agarran. El grupo antisecuestros, uno de sus procesos es, aún y cuando pase el evento, hemos tenido detenidos que estábamos buscando hace 2 años. Hay un grupo o sea, en el grupo antisecuestros hay un área especial que se encarga de darle seguimiento y no dejar de que si agarraron a una banda y que si quedó un prófugo, bueno, pues ya agarramos a la banda, nos queda. No, ese tiene que caer, es un lema de la unidad. Y lo que sí quiero dejar claro ahorita es que el que sea responsable de un secuestro, tarde o temprano lo van a agarrar. Y es lo mismo que haya cometido 10 secuestros que hayas cometido uno. Es que nunca lo había hecho antes, también no importa. O inclusive tentativa de homicidio. Lo que el grupo tiene claro, y ese es el lema y filosofía, todos de cada uno de la banda tiene que caer, tarde que temprano. Ante la ley es lo mismo si secuestraron a un niño, a un adulto, a una mujer, a un hombre, a una mujer. ¿Es el mismo castigo? Dentro de la ley general hay algunas atonantes en casos en que si lo secuestró y dentro de un término menor a 3 días, sin hacerle daño y sin haber exigido dinero, lo suelta, hay atenuantes, llega a ser menos grave, pero tiene que ser sin violencia, tiene que haberlo liberado voluntariamente en un periodo menor de 3 años. No quiere decir que no va a ser sancionado, pero sí es una pena menor. Y sí, definitivamente son héroes anónimos, son personajes de película. Sí. La verdad es que son personajes de película. No quise usar ese término de veras porque no quise decirte que a lo mejor te iba a parecer que no corresponde que lo diga yo así, pero qué bueno que lo mencionas tú porque es verdad. Son personajes de película. Superagentes, la verdad. Y la verdad, no quiero dejar a un lado, la Agencia Estatal de Investigaciones tiene agentes de ese tipo. Lo que pasa es que quizá le hemos tomado mucha atención al tema del secuestro por el tipo de delito, pero la Agencia Estatal de Investigaciones tiene también personajes de película, tiene gente muy valiosa que ha ayudado y que fueron clave para hacerle frente a la delincuencia organizada, que parece que ya se nos olvidó, pero hace 2 años teníamos un problema fuerte de delincuencia organizada en el Estado, y que gracias a un trabajo conjunto entre todas las autoridades y también de la Agencia de Investigación, independiente de la Procuraduría y del grupo de secuestros, es como podemos ahorita empezar a respirar un poquito más de aire fresco, vamos a decirlo así. Ahora, en el caso particular del asunto del ingeniero del TEC que decide privar de la libertad a una estudiante del tecnológico, es cierto, durante el transcurso de la intervención del grupo antisecuestros, como siempre se privilegió el estado físico de la víctima, se rescata a la víctima y esta persona estaba armado. Esta persona, lejos de amagar a los agentes, lo que hizo fue
amagar con quitarse la vida. Sí. Dentro de la unidad antisecuestros hay varios tipos de psicólogos. Hay agentes ministeriales de antisecuestros que son psicólogos y que son agentes armados, vamos, operativos, que son aparte psicólogos y que hacen un proceso muy particular en su actuar como el grupo de secuestros. Y en ese momento, como en todos y cada una de las células, se encontraba uno de los psicólogos. Cuando empieza este proceso donde él se quiere quitar la vida, él empieza en un proceso de plática con esta persona. ¿Vía telefónica? No, de frente. De cerca, estaban a metros. Ah. Así es, estaban a metros, donde empieza a hacer su labor de convencimiento. De convencimiento, obviamente. Él sugiere que le hable a alguien de su familia, que le hable al que más quiera en su familia. Toca fibras sensibles. No quiero andar más en el proceso, pero bueno, llega alguien de su familia, el psicólogo platica con la familia sobre lo que tiene que hacer pues, para preservar la vida de su familiar, y proceden con lo que le platica, y es como se logra que esta persona acceda a dejar el arma. Bien difícil, porque en ese caso esa persona estaba decidiendo entre quitarse la vida o 60 años de cárcel. Así es, pero a final de cuentas, si él estuviera totalmente convencido, y es lo que dice el psicólogo, si estuviera totalmente convencido y no hubiera manera de convencerlo, se hubiera quitado la vida inmediatamente. Pero cuando se ven posibilidades de una salida, es cuando se aprovecha. Y la detecta de inmediato el psicólogo, y por ahí maneja todo su proceso. Aunado a esto, ya se había mandado a traer también gente del área de psicología que tiene la Procuraduría, que es Copavide, que es otro tipo de psicólogo que también pudiera haber ayudado en una segunda instancia, pero afortunadamente con la intervención del agente policial psicólogo se Adrián, se nos ha acabado el tiempo del noticiero, y ojalá pudiera quitarle tiempo a otras cosas para seguir platicando contigo. Me quedo con el tema de el nuevo código de vestimenta de los ministeriales. Ojalá puedas volver a venir, nos daría mucho gusto tenerte por aquí. Y también platicar cómo vas con el caso de este joven aficionado de los Rayados que anda prófugo. ¿Hay alguna novedad en eso, nada más para que no nos quedemos con el cabo suelto ahí? Bueno, ya tienen conocimiento ustedes que se inició una indagatoria. Esta persona tiene lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en peligro su vida. Está siendo atendido. Se ha logrado hablar que él comenta algunas cosas. Hay dos fiscales que están siguiendo la investigación por el tema de un fiscal en el sistema acusatorio y otro fiscal en el sistema tradicional, en virtud de que también fue robado, fue golpeado y fue robado. Es otro agravante. Es un agravante. En ese sentido hay dos fiscales que ya dan seguimiento a esto, y en su momento oportuno, legal, cuando los fiscales lo consideren, seguramente van a mandar a llamar a la persona, que no sabemos si es el responsable, pero al menos tenemos algún indicio que pudo haber estado en el lugar y que pueda aportar datos importantes. Adrián, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Un placer platicar contigo, y sobre todo te felicitamos mucho por todas estas mejoras, toda esta evolución, todo este crecimiento que se ha dado, como decíamos hace rato, no gratis, ¿verdad? Con mucho dolor y sufrimiento, pero qué bueno que se ha traducido en experiencia y en aprendizaje, y como bien dices, que no se nos olvide. No se nos olvide. Amigos, pásenla muy